Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos la clase número 65 de este curso llamado Curso Mecha y Rechazo. El tema que vamos a ver hoy se llama patrones de reversión, compresión alcista y compresión bajista. Y tenemos patrón de reversión, compresión alcista. Este patrón significa presión alcista y es que el precio tiene interés en seguir subiendo. Se dan dos escenarios. Entonces, aquí tenemos el primer escenario. Patrón de reversión con presión alcista. Este patrón significa presión alcista y que el precio tiene interés en seguir subiendo. Aquí se nos dan dos escenarios. Tenemos el escenario 1, tenemos el escenario 2. Entonces aquí podemos observar en este escenario que la vela cierra por debajo de la apertura de la vela anterior y tiene una mecha más alta. Se hizo una mecha más alta que la mecha de la vela anterior. Esta mecha me rompe la estructura del movimiento bajista. El movimiento bajista me está haciendo máximo y mínimo cada vez más bajo, pero ya aquí el mercado me está haciendo máximo cada vez más. Entonces aquí vemos que el mercado me está haciendo máximo y mínimo cada vez más bajo. Entonces tenemos un alto más bajo en estructura relacionada con vela que se llama lógica tendencial, pero aquí ya la vela rompe la estructura porque me hace un alto más alto en mecha. Entonces esto le llamo presión alcista. Conocemos en la parte del soporte, sabemos que este es un movimiento bajista y va a cambiar de dirección alcista. Aquí en el segundo escenario tenemos que la vela cierra por arriba de la apertura de la vela anterior, o sea la última vela del movimiento anterior, que es bajista, y dentro de su mecha nos da una mecha más alta que la anterior, igual que está siempre rompiendo la estructura, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían nuestros posibles escenarios? Posibles escenarios que nosotros podríamos tener para ingresar la vela siguiente a la vela de giro serían los siguientes, ¿no? En este escenario, la vela cerró aquí, así que nosotros podemos esperar que el precio reaccione al 50% de la vela anterior o bien reaccione al nivel, ¿no? Y ahí nosotros operaríamos a la alza. Podría ser al 50%, podría ser justo en el nivel o un poquitico por debajo del nivel. Se podrían ser nuestros 3 puntos de entrada. Pero miramos que la vela rellenara por lo menos la mecha de la vela anterior. En este escenario, en el segundo escenario, pueden ser nuestras posibles entradas. La vela cerró aquí, el cierre de la vela. Nosotros podemos esperar que la vela inicie bajista, reaccione con la apertura de la vela roja y ahí nos iríamos a la alza. Podría ser un escenario, el segundo escenario, que la vela reaccione al 50% por lo menos de la vela anterior. Entonces la vela inicia bajista, me hace esto, llega al 50% de la vela anterior y ahí podemos buscar movimiento alcista. Y tendremos dos posibles escenarios en los cuales nosotros podríamos operar la continuidad del movimiento alcista después de la vela de reversión o la vela de giro. Entonces esos serían los escenarios para este tipo de patrón, ¿no? Que es el de la reversión con presión alcista. Ahora miraremos el escenario que sería lo contrario, ¿no? El escenario siguiente, que es la reversión de presión bajista. Entonces lo mismo significa presión a la baja y que el precio tiene interés en seguir bajando. Lo mismo que el patrón anterior al alza, tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario que la vela cierra por arriba de la apertura de la vela anterior, esta vela roja cierra por arriba de la vela anterior y su mecha deja un mínimo más bajo. Entonces aquí tenemos rompimiento de estructura entre velas porque aquí la vela me está haciendo alto, cada vez más altos y mínimo cada vez más alto, y ahora el precio me hace un mínimo más bajo cuando debe ser un mínimo más alto. Lo mismo tenemos aquí en el escenario 2, y aquí actuamos en resistencia porque el movimiento es alcista. Tenemos resistencia en el escenario anterior, siempre las resistencias van arriba y los soportes van en la parte de abajo. Entonces aquí en el escenario 2 tenemos
La vela cierra por debajo de la apertura de la vela anterior y tenemos que la mecha queda, el cuerpo de la vela queda por dentro de la mecha de la vela anterior. Y tenemos una vela que es más baja que la mecha de la vela anterior, ¿no? Siempre el rompimiento de la presión se da por el rompimiento de estructura. Y ese rompimiento de estructura se va a dar con la mecha. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Nuestro posible escenario, como hicimos ahorita, ¿no? Pues, el patrón anterior. Entonces, aquí tendríamos que este es el cierre de la vela. Y nuestro posible escenario sería lo siguiente. Como la vela cerró ahí, podemos esperar que la vela reaccione al 50% de esa vela o que reaccione en el nivel, ¿no? Entonces, la vela saldría siendo una vela alcista, reaccionaría de pronto al 50% de la vela, buscamos que la vela rellene la mecha de la vela de reversión o la vela de giro, o el escenario también podría ser que toque e interactúe con el nivel, ¿no? También podría ser, perdón, la vela inicia más abajo, la vela inicia más abajo, entonces tenemos que la vela sube, interactúa con el nivel y nos hace un rechazo. A veces rompe un poquitico por aquí, entonces podemos hacerlo por arriba del nivel, o podría ser por aquí, o a veces llega un poco, se devuelve antes. Ya cada escenario es único, lo único que nosotros buscamos es buscar el mejor punto de entrada, el excelente punto de entrada. Aquí en este segundo escenario, podríamos entrar, como la vela cierra aquí, el cierre de la vela, podríamos apoyarnos en la apertura de la vela anterior, que es esta vela alcista, o en el 50% del cuerpo de la vela anterior, ¿no? Entonces, posibles escenarios podrían ser que interactúa, sale la vela alcista, interactúa con la apertura de la vela anterior, que para aquellos que no saben cómo se llama la unión entre dos velas de un mismo color, se llama tasa dividida. Ahí en el canal de aquí de YouTube encontrarán un video de tasa dividida, le dejaré en la link de la descripción de este video en la clase de la tasa dividida. El segundo escenario podría ser nosotros sería que la vela reacciona al 50%, ¿no? De la vela anterior. Entonces, eso será nuestro posible escenario. Ahora miraremos en un gráfico, en un ejercicio que yo traje unos ejemplos de un gráfico para que podamos observar cómo se dan estos escenarios, ¿no? Una estrategia muy simple, solamente hay que practicarla, ¿no? Para saber cómo se da dentro del gráfico, ¿no? Entonces miraremos algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo y tengo una pequeña lateralización, un movimiento de vela a la baja. La vela me deja esta vela que tenemos aquí, me deja una mecha en la parte superior. Viene una vela que me rompe la estructura porque me hace un alto más alto que la vela bajista anterior. Esperamos que la vela nos dé un pequeño retroceso y nos vamos a la alza, ¿no? Y ahí no tenemos un movimiento a la alza. Entonces el patrón que vimos con presión alcista, ahí tenemos con presión alcista. Tenemos que la vela nos hace una mecha más alta que la anterior y la vela cierra por arriba del cuerpo de la vela anterior de la apertura. Es la segunda forma del patrón y se operaría la alza, ¿no? Muchas veces la vela sale sin hacer retroceso, como en este caso ya es decisión de cada trader de acuerdo a su habilidad que haya tenido, no esperar retroceso, o sea, operar la mecha y se va. Si operamos el rechazo tenemos una mayor oportunidad de ganar la operación. Si ya somos unos traders más avanzados, podemos irnos a cierre de vela, ya es decisión de cada trader, ¿no? Nosotros operamos mecha y rechazo NR en nuestra técnica, en nuestra forma de operar. Aquí en el ejemplo 3 tenemos que esta vela rompe la estructura de la vela alcista anterior con esta mecha, ¿no? Una mecha más baja que la vela anterior, con presión bajita. Entonces, ¿cómo podríamos operar en la vela esta para entrar? Aquí tenemos un pequeño gas alcista, ¿no? Porque la vela cerró aquí y debo abrirte aquí. Entonces, abre la vela, esperamos el 50% de la vela anterior y ahí podríamos operar a la baja, ¿no? Entonces, solo si hubiéramos un poco su movimiento, podríamos observar. Aquí la vela inició con gas aquí, esperamos que la vela suba,
rechace y nos vamos a la baja. La vela puede hacer esto y después termina haciendo esto, ¿no? El movimiento de la vela. Entonces es importante que lo sepamos. Ahora, vemos otro ejemplo que tenemos aquí. Y podemos tener donde el precio cierra por debajo del 50% del cuerpo de la vela anterior, de la apertura de la vela anterior, y el segundo escenario. Tenemos aquí un movimiento bajista, una mecha más baja que la anterior, esperamos que el precio suba y nos vamos a la baja, ¿no? Aquí tenemos un quinto ejemplo. Igual la vela cierra por debajo del cuerpo de la vela anterior, movimiento de presión bajista, la mecha más baja que la anterior, esperamos que el precio suba, puede ser a la punta de la mecha de la vela anterior como en este caso, y nos vamos a la baja. Entonces miremos que aquí tenemos otra forma en la cual el precio llegó, ¿no? Entonces, el precio llegó ahí, ¿no? Entonces tenemos aquí una mecha, el precio puede reaccionar ahí en la mecha, ¿no? Y podremos operar aquí. Para que ellos no saben, las puntas de mecha son niveles de rebote, son niveles de soporte y resistencia, ¿no? Porque estamos en una temporalidad inferior, en una temporalidad de 1 minuto, ¿no? Entonces son microniveles, ¿no? En la temporalidad inferior. Aquellos que quieran aprender de esta hermosa técnica de rechazo, no pueden buscar un link en la descripción. Bueno, llegó este el último de la clase que quería dar el día de hoy. Aquellos que quieran aprender un poco más de esta hermosa técnica de operar rechazo en las opciones binarias, y le dejo aquí en este video, en la descripción y en el comentario fijado, un link que lo comunicará directamente a mi Telegram, donde podrán preguntarme sobre una mentoría personalizada, lo cual le permitirá mejorar sus operativas y acelerar su proceso como trader. También les dejo en la descripción un canal de Telegram donde nosotros compartimos operativas con su respectivo análisis relacionadas con esta hermosa técnica llamada MIR, que significa mecha de rechazo. Bueno chicos, no siendo más, chao chao.